Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver lo que es el átomo. Esta es la parte principal de la química y sí, prácticamente de la ciencia. Y vamos a ver ciertos aspectos interesantes. Entonces, la palabra átomo viene del griego atomos, que significa sin división. Ahí está. ¿Por qué significa átomo sin división? ¿Por qué significa eso? Porque cuando los griegos teorizaron la existencia del átomo, dijeron que era la parte que no se podía dividir del cuerpo. Es decir, dijeron, si agarramos un objeto y lo dividimos a la mitad, y lo dividimos a la mitad, y así sucesivamente lo volvemos a dividir a la mitad, a la mitad, a la mitad, dijeron, va a llegar un momento en que ya no se va a poder dividir a la mitad. Ya esa parte sin división le llamaron pues precisamente eso, sin división, átomo. Entonces, ese era el conocimiento que habían desarrollado. Actualmente sabemos, ¿no? Que el átomo sí se puede dividir, pero que cuando se divide, libera esa gran cantidad de energía, que es la bomba atómica. Cuando se desintegra el núcleo, es cuando libera esa gran cantidad de energía, que es la bomba atómica. Así que en parte tenían razón, que no se debía dividir, ¿no? Bueno, actualmente ya se ha podido controlar esas explosiones al grado de que se puede producir energía nuclear. Es decir, que esa explosión se puede controlar para producir energía eléctrica. Bueno, o electricidad, simplemente corriente eléctrica para suministro de ciudades. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a ver las partes del átomo. Espérenme. Bueno, entonces, estas son las partes del átomo. El átomo se compone de protones, electrones y neutrones. El protón, dice, es la partícula elemental con carga eléctrica positiva y se encuentra en el núcleo. Después sigue el electrón. El electrón es la partícula elemental con carga eléctrica negativa y se encuentra girando en órbitas. Ahí está. Entonces, aquí en el centro se van a ubicar los protones, ¿no? No solamente es uno, son varios. Generalmente son igual número de protones que de electrones. Nada más eso le falta dibujo. Y sí, el centro se le va a llamar núcleo. Núcleo significa corazón de la manzana. Eso significa la palabra núcleo. Entonces, en el centro, en ese corazón, van a estar los protones y los neutrones también. A este dibujo agréguenle una bolita, un circulito. Ese va a ser el neutrón. Bueno, entonces estamos viendo las partes del átomo, los componentes del átomo. Y copien esto, las partes del átomo. El átomo se compone de protones. Ya había dicho que son los protones. Son aquellos que tienen carga positiva. Los electrones son estos que están girando en órbitas y son negativos. Y el neutrón no tiene carga, es esta bolita que agregué. Este modelo atómico es un modelo porque en sí nadie ha visto un átomo. Nunca se ha visto. Nunca se ha podido observar por medio de microscopio o por medio de láser, porque intentaron tomarle una fotografía por medio de láser. Este modelo lo introdujo Niels Bohr. ¿Qué es un modelo? Es un esquema de cómo podría ser el fenómeno, cómo podría ser, ¿no? En la realidad. Como no lo podemos ver, uno hace un esquema de cómo podría ser. Y este modelo es el más aceptado. Entonces, bueno, copien. Les digo, la ciencia actual pues se basa, ¿no? En la existencia del átomo. Mas, sin embargo, pues nunca se ha visto un átomo, jamás. Entonces se cree en su existencia a pesar de que no se ha visto. Entonces, sí, la ciencia también tiene como sus dogmas de fe. Entonces, que creen cosas que no ha visto, como el átomo. Entonces, sí, no es el único.
Ah, bueno, copien. Por ejemplo, hace un año o dos vi un programa de debate. Estaban como debatiendo, ¿no? La existencia de Dios. Y una persona, una muchacha, decía que no creía en nada a menos que lo viera a través de un microscopio. Y pues ese argumento está mal, porque el átomo jamás se ha visto en un microscopio. Entonces, si vamos por ese argumento, no se creería en el átomo. Y toda la ciencia actual está basada en la existencia del átomo. Entonces, sí, hay argumentos que, pues sí, están mal de por qué no creer en Dios. Sí, también la ciencia, ¿no? Les digo, cree en el átomo y si nunca lo ha visto. Ah, bueno, ya copiaron. Ah, bueno, entonces, como dije, digo yo al menos como último comentario, sí, yo soy religioso, bueno, soy católico. Digo, igual si tienen otra fe, otra religión está bien, pero a lo que voy es que sí, el creer en Dios no es cuestión de inteligencia, no es cuestión de razonamiento, es cuestión del corazón. Porque muchos científicos, la mayoría de los de hace 200 años, hace 200 años, la mayoría que tenía una religión, o ya sea católica o anglicana, ¿qué más había? No me acuerdo, pero sí, tenían su fe, su religión. Entonces no se peleaba, ¿no? La ciencia con la religión o al revés. Eso nada más es de apenas de estos últimos años, que se cree, ¿no? Que se contraponen. Cuando hace 200 años, 300, así todos los siglos anteriores, no era así, no se contraponían. Ah, bueno, entonces sigamos. Este, Ni los griegos tenían su fe, ya ven, en Zeus, Hades y todo eso, ¿no? Pero tenían su religión. Ah, bueno, entonces los griegos sí, ya habían teorizado la existencia del átomo, como había dicho al principio. Entonces sabían que existían distintos tipos de átomos y de la combinación de esos átomos surgían todos los materiales existentes. Bueno, a eso nos lleva al siguiente tema o subtema más bien, los elementos. ¿Qué son los elementos? Son sustancias que no se pueden descomponer en otras más simples. Ejemplo, el oxígeno. El oxígeno es un elemento, simboliza con la letra O. También el hidrógeno. También el carbono, que ya lo había mencionado al principio, en la primera sesión. Bueno, para los que hayan estado. Y hay muchos más, son 118 elementos. No voy a poner aquí todos. Ahorita voy a poner la tabla periódica. Están clasificados, a ver, aquí lo voy a poner. Están clasificados
Todos los elementos están clasificados en la tabla periódica. Ahorita la voy a sacar. A ver, copien. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Dudas hasta acá? Bueno, ¿ya copiaron? Eso nos lleva al concepto de compuestos. ¿Qué son los compuestos? Son sustancias que surgen de la combinación de dos o más elementos. Ejemplo, el agua. El agua, su símbolo es H2O. Ahí está. Es el más común, ¿no? Hasta hay marcas de agua embotellada que se llaman así, H2O. También está el agua oxigenada. Su símbolo es H2O2. Ahí está. Miren cómo cambian las propiedades. El agua, pues necesitamos el agua para vivir, ¿no? La vida, para la vida. Y el agua, por eso hay que cuidarla, ¿no? Pero el agua oxigenada, bueno, esta se ocupa para desinfectar heridas, se aplica superficialmente, no se toma, si se tomara sería venenoso, tóxico, entonces sería mortal para la persona. Y miren cómo cambian las propiedades. El agua oxigenada tiene un oxígeno de más. El agua tiene un solo oxígeno y el agua oxigenada dos oxígenos. Y miren, nada más por ese oxígeno de más, ya cambian sus propiedades increíblemente. Si se tomara el agua oxigenada es tóxico, pero pues, y si se toma el agua normal, pues es benéfico, ¿no? Entonces, miren, nada más por agregarle otro oxígeno, cambian sus propiedades, su toxicidad, ¿no? Entonces, el agua oxigenada no se toma, solamente se aplica en la herida superficialmente con un algodón, ¿no? Entonces, eso es lo que interesa mucho a los químicos, cómo cambian estas propiedades, nada más por agregar o quitar uno u otro elemento. Bueno, copien esto.
Bueno, entonces esto nos lleva al tema de tabla periódica. Vamos a ver. Bueno, aquí está la tabla periódica de los elementos. No me va a dar tiempo de explicar, ¿no? Todas las propiedades, pero lo explico en la plataforma. Ya les he desactivado sus lecciones a los que me faltaban. Entonces, pónganse al corriente con los pagos y si quieren desactivar sus lecciones, le pueden decir a su asesor o a mí también. Nada más me envían el comprobante y ya para que avancen, ¿no? En las lecciones. Y lo menciono porque sí, ahí tengo un video tutorial donde explico las propiedades de la tabla periódica. Bueno, entonces voy a hacer unos comentarios generales porque ya va a acabar la clase. Aquí hay, como dije, 118 elementos que existen. Y esos, bueno, hasta ahora nada más hay 118. Esta tabla la inventó Dmitry Mendeleev porque él quería encontrar una forma de clasificar los elementos. Entonces, así la diseñó, que en cada cuadro estuvieran las características principales del elemento. En letras grandes está su símbolo químico, que es su nombre abreviado en latín. Por ejemplo, Fe es ferrum, y el nombre en español es hierro. Ahí está. Aquí está su número atómico. El número atómico nos dice cuántos protones y electrones tiene nuestro elemento. Si aquí dice que el hierro tiene 26, significa que tiene 26 electrones orbitando y 26 protones en el núcleo. ¿Sí se entiende? Bueno, aquí está su masa atómica, que es los gramos por unidad de mol que tiene nuestro elemento. Bueno, eso lo explico en plataforma. Y como pueden ver, cada elemento tiene un color particular. Eso es porque están clasificados en grupos o familias. La primera columna, los de naranja, son los metales alcalinos. Los de la segunda columna o naranja suave es los metales alcalinotérreos. De la columna 3 a la 12 son los metales de transición. Y aquí ya hay más elementos. Los de amarillo fuerte son los metaloides. Otros metales más bien. Y los de verde son los metaloides. Los de morado son los no metales y los de púrpura son los halógenos. Bueno, y los de azul claro son los gases nobles. La característica principal de los gases nobles es que no reaccionan con ningún otro elemento, se mantienen puros. Bueno, ¿sí se entiende? O más o menos. Es decir, es que los elementos reaccionan entre sí. Por ejemplo, el sodio acá, este sodio, a ver, lo voy a encerrar. El sodio reacciona con el cloro para formar cloruro de sodio, que es la sal de mesa, la sal que ocupamos para los alimentos, la sal. Es la combinación de sodio con cloro, aunque no lo crean. Y y así todos los elementos se combinan entre ellos, excepto los gases nobles, esos no reaccionan, no se combinan, se mantienen ellos solos, se mantienen puros. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces, como últimos comentarios, bueno, en la guía del instituto, si alguien no la tiene, me dice, me manda mensaje. La tabla periódica viene en la página 57, creo. 59, 59. Aquí viene la tabla periódica. Nada más en su celular lo rotan o en la computadora todos tienen la opción de rotar. Ahí está, hasta quedar, no, ya derecha. Y aquí está la tabla periódica, página 57. Bueno, si ya le imprimieron la guía, bueno, entonces nada más página 59. Esta tabla periódica sirve, está muy bien resumida para lo que se va a ocupar, para los ejercicios de plataforma, ¿sí? Nada más que saco que tiene más colores, más que nada porque tiene otros elementos de reciente descubrimiento. Por ejemplo, estos de acá son de reciente descubrimiento, estos grises, y tienen propiedades interesantes. Por ejemplo, este 115, Moscovio. Dicen que por sus características
es capaz de crear su propio campo de gravedad. Realmente así lo han dicho, su propio campo de gravedad, que algunos han dicho que podría llegar a dar explicación o que con ese elemento se podrían construir esas naves voladoras que nos dicen que los platillos voladores que se han avistado, ¿no? Que el hombre ya los podría construir. Incluso ya hay historias de países que han construido esos platillos voladores. Canadá en los 80 pudo construir un platillo volador, de esos que nos dicen que están los ovnis o los extraterrestres. Pero no, que ya hay personas, países que los han podido construir. Canadá es un ejemplo en los 80 y hasta de manera como leyenda o anécdota, los nazis dicen que la Alemania nazi experimentaba con ese tipo de tecnología, que incluso dicen que los Estados Unidos, como vio, les robó esos conocimientos a la Alemania nazi ya derrotada, le encargó a Nikola Tesla que construyera un platillo volador. Y dicen que sí lo pudo construir. Incluso tengo una patente. A ver, la puedo mostrar en pantalla, espéreme. Ay, no se está compartiendo la pantalla. Este es un documento legal de los Estados Unidos. Es que así son los documentos de patente. Si ustedes ven otra patente, van a ver que así es. Tiene este formato. Entonces, es del año 1973 y habla sobre este señor, inventor Olimpio Pinto, que registró un invento de cómo construir un platillo volador. Y aquí está, como las patentes nunca dicen cómo construirlo exactamente, exactamente no, sino nada más dan una idea de cómo es, de cómo son sus componentes y lo que hacen, ¿no? Es una idea solamente, nunca dicen precisamente cómo construirlo, ¿eh? Todas las patentes así son, ¿eh? Así son. Y nada más dan una idea de cómo funciona esto. Entonces sí, ya desde hace décadas se tiene la tecnología para construir estas naves. Y les digo, dicen que los primeros en hacerlo fueron los nazis, la Alemania nazi. Hasta hay una leyenda, dicen que antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, los nazis habían ido a a la Antártida, porque hay muchos recursos ahí naturales, muchísimos. Casi agua igual potable para casi para toda la humanidad prácticamente. Bueno, y hay otras cosas ahí en la Antártida, varios elementos precisamente. Entonces, como los nazis eran muy buenos en ingeniería, habían podido construir barcos rompehielos que podían penetrar en el frío extremo, en los icebergs, porque el frío extremo deformaba los barcos y los hundía, pero los nazis pudieron construir barcos resistentes. Entonces llegaron a la Antártida y pusieron sus banderas de que ese era su territorio. Entonces, terminada la Segunda Guerra Mundial, derrotados los nazis, Estados Unidos hizo una expedición a la Antártida, porque creían, sospechaban que había nazis ahí, por lo que habían hecho esta expedición. Creían que había nazis escondidos ahí en la Antártida. Y fueron con un montón de barcos, fragatas, aviones de guerra, miles de hombres. Parecía que la guerra no había terminado, parecía que seguía. Esta expedición que los Estados Unidos hizo fue en el 48, 1948, y fueron a la Antártida. Entonces, ¿qué pasó? La misión estaba comandada por el general Byrd de los Estados Unidos, Byrd, pájaro, pájaro en inglés. eh, la misión estaba diseñada para 6 meses, pero se regresaron a las 6 semanas y hicieron una parada en Chile, los Estados Unidos. Y el periódico El Mercurio entrevistó al general Byrd diciéndole, ¿por qué se regresaron a las 6 semanas si la misión era para 6 meses? Y el general contestó, porque encontramos algo potencialmente dañino para la seguridad nacional de los Estados Unidos, algo que podía trasladarse rápidamente de la Antártida a los Estados Unidos. Y él hablaba de luces, perdón, luces voladoras que estaban en el cielo, que los atacaban y que se movían tan rápido, tan velozmente, que no le pudieron dar a ninguno, no le pudieron disparar a ninguno. Y el periódico El Mercurio registró barcos destruidos, muertos, heridos, una derrota total que sufrieron los Estados Unidos. Ya cuando regresó el general a Estados Unidos, fue silenciado y fue degradado. Y eso que era un héroe de guerra, era un héroe de guerra por la Segunda Guerra, por haber peleado heroicamente, digamos, en la Segunda Guerra Mundial. Pero después de este evento lo degradaron y lo silenciaron,
Por eso esta historia quedó como en la leyenda, en la anécdota. Entonces sí, ese debate. Todo esto lo recoge un historiador que se llama Sigmund von Freund en un libro que se llama La Luftwaffe alemana y las armas secretas. Entonces, muestra ahí incluso fotos, imágenes de las patentes alemanas, digamos algo así como este documento, pero en lenguaje alemán, que hablaban sobre esto, sobre un platillo volador, de cómo de que se podía mover a velocidades de kilómetros sobre segundos y sí, cómo construirlo. Entonces, sí hay muchas, hay que saber, hay que estudiarle, porque no hay que creer de manera ciega que hay extraterrestres. Digo, en mi opinión personal, esto es personal de cada uno, no existen extraterrestres, a mi opinión personal. Pero el ser humano ya desarrolló, el hombre, el ser humano, ya desarrolló desde hace décadas esta tecnología. Entonces, los avistamientos de platillos voladores, pues sí, son reales, capaz que son reales, pero quienes tripulan esos platillos voladores son personas, son hombres. Entonces, de países que lograron construir esa tecnología o personas, ¿no? Grupos que tienen la capacidad, ¿no? De construirlo, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí la dejamos y cualquier duda me dicen. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? No, profe, todo claro. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Vean las grabaciones